Hola, buenos días. Soy Rocío Bazán, trabajo en el Departamento de Creación de Empresas de la Federación de Empresas de La Rioja y hoy he sido invitada por el Centro Integrado de Formación a Distancia del Gobierno de La Rioja para informaros sobre los incentivos y ayudas para la creación de empresas. Estamos en marzo del 2023, con lo cual toda esta presentación está vigente a fecha actual. En la Federación de Empresas de La Rioja contamos con un servicio gratuito de asesoramiento que está subvencionado gracias al apoyo del Gobierno de La Rioja a través de su Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, con el cual mantenemos un convenio de colaboración. Para comenzar a hablaros de los incentivos y apoyos, como os he dicho, trabajo en la Federación de Empresas de La Rioja, con lo cual os voy a hablar un poco de los incentivos que existen a nivel regional. Si bien existen una serie de incentivos que afectan a cualquier tipo de emprendedor, independientemente de su lugar de origen. En primer lugar, podemos hablar de los incentivos que existen para todas aquellas personas que se van a dar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y que no han sido autónomos con anterioridad o en 2 años anteriores. En principio, les es aplicable la tarifa plana. Este año, a lo largo del 2023, esta tarifa plana, la cuota está fijada en 80 € durante los 12 primeros meses. Si bien los 12 siguientes también se podrá optar a la misma, siempre que el rendimiento neto manifestado por el emprendedor vaya a ser inferior al salario mínimo interprofesional. En ese caso se volverá a aplicar también esos 80 €. Si no fuera el caso, pues la Seguridad Social regularizará la cuota conforme al rendimiento obtenido. Existen otra serie de incentivos que también son por parte del Estado, en este caso serían del Servicio Público de Empleo Estatal, para todas aquellas personas que están cobrando una prestación por desempleo. En el caso de que una persona se haya quedado en situación de desempleo y esté accediendo a la prestación contributiva por desempleo, puede optar por dos cuestiones a la hora de emprender un nuevo negocio. Por un lado, podría optar por capitalizar esa prestación en forma de pago único para poder acometer la inversión inicial. Podría optar con ese dinero, podría optar a pagar las cuotas de alta en autónomos de la Seguridad Social, o podría optar por un sistema mixto, es decir, capitalizar parte en cuotas y no tiene que utilizar el 100% de la prestación para la inversión. Podría acometer una inversión, por ejemplo, de un 30% y el resto capitalizarlo en forma del pago de cuotas de la Seguridad Social. También existe una opción bastante interesante, menos conocida, que es la opción de compatibilización. ¿Qué implica la compatibilización? Pues la compatibilización implica cobrar la prestación del desempleo a la vez que se da de alta una persona como autónomo. Es importante que en estas dos cuestiones hay dos pequeñas diferencias. Por un lado, en la primera opción podremos capitalizar toda la prestación. Si tenemos derecho a 24 meses, pues se puede optar por capitalizar toda esa prestación y condensarla en un pago único. En cambio, en el caso de la compatibilización, solamente nos van a dejar compatibilizar 9 meses. Es importante que, dependiendo de la cantidad de prestación a la que tengamos derecho, tomemos la decisión que más nos convenga. También depende mucho del negocio, de cómo se comienza el negocio, de las expectativas que se tienen a la hora de captar los primeros clientes y de la cantidad de rentas que reciba el propio emprendedor. No es lo mismo estar solo y contar con unos ahorros que estar, por ejemplo, viviendo en pareja y que la pareja traiga también otro ingreso al domicilio familiar. Entonces, conviene analizar un poco la situación y, en función de eso, pues optar por lo que sería más sencillo en cada caso. Es importante también tener claro que si se opta por la capitalización se tiene que solicitar de manera previa al trámite de darse de alta, mientras que si optamos por la compatibilización nos daremos de alta y luego solicitaremos la compatibilización. Luego existen una serie de incentivos fiscales para nuevos emprendedores. En primer lugar, existen unos incentivos fiscales en el impuesto de las rentas de las personas físicas, ¿vale?
existe una deducción para inversores privados. Si yo tengo idea de invertir en un proyecto emprendedor, puede ser de un familiar, puede ser de un amigo, puede ser de una startup, yo tengo derecho a esa inversión deducírmela en mi impuesto de la renta, ¿vale? ¿Cuánto es el porcentaje de esa deducción? Pues esa deducción es un 30% con una base máxima de 50.000 euros al año. Luego existen unos incentivos que son específicamente para los empresarios individuales que tributan en impuesto de la renta a las personas físicas en estimación directa simplificada. Por un lado, para todos aquellos empresarios individuales que se han dado de alta en el IAE como profesionales, pueden optar por una retención minorada en el primer año del 7%. Con carácter general, la retención que se aplica a los profesionales es de un 15%, con lo cual el nuevo profesional que trabaje para otra empresa, que su cliente sea una empresa, podrá optar por tener una retención inferior, que sería el 7%. Hay que tener en cuenta que en el caso de que el emprendedor autónomo que tributa en renta, que ha optado por la capitalización de pago único, como tiene una entrada de dinero bastante importante en su impuesto de la renta de las personas físicas, esa entrada de dinero que en principio tributaría bajo rendimiento de trabajo está exenta. Esta exención se aplica siempre que el autónomo mantenga la actividad durante al menos 5 años. Si por lo que fuera el autónomo opta por la capitalización del pago del desempleo en su modalidad de pago único y se aplica esta exención y a los 3 años decide cerrar el negocio, tiene que darse cuenta que le tocará devolver parte de esa exención practicada, no devolver, tendrá que pagar los impuestos correspondientes que se ha dejado de aplicar. Y luego existe una reducción en el rendimiento neto para todas aquellas emprendedores que tributen en el método de estimación directa del 20% durante los 2 primeros ejercicios, desde los cuales la base imponible resulta ya, digamos, positiva. A su vez, también la legislación tributaria establece una serie de incentivos, en este caso en el impuesto de sociedades, para todos aquellos emprendedores que deciden emprender a través de la figura de una sociedad mercantil, ¿vale? Las entidades de nueva creación pueden aplicar un tipo de gravamen reducido que en vez del 25%, que es con carácter general, sería del 15%. Este tipo de gravamen minorado sería durante el primer año en que la empresa empieza a tener base imponible positiva y el siguiente. Hay que tener en cuenta que para podernos aplicar este incentivo del tipo de gravamen minorado, tenemos que ser considerados empresa de nueva creación. Para ser empresa de nueva creación, pues bueno, conviene recordar que la legislación establece pues, que no tenemos que formar parte de ningún otro grupo mercantil, que la actividad económica no se ha realizado por uno de los socios de la nueva sociedad o por una entidad vinculada a la nueva sociedad y, por supuestísimo, también la sociedad, el fin de la sociedad tiene que tener un fin económico, no podrían entrar aquí las sociedades de carácter meramente patrimonial. Este año, a finales del año anterior, por fin dio la luz la reciente creación de la normativa que regula la Ley de Sociedades Emergentes. Esto es una ley que ha sido muy esperada por todo el ámbito inversor y emprendedor de España, que trae una serie de ventajas únicamente dirigidas a aquellas empresas que tienen la consideración de startup. ¿Cómo define esta normativa lo que es una empresa emergente o startup? Bueno,
Pues en principio es toda aquella sociedad que no supera los 5 años de antigüedad, salvo que se considere que es un sector estratégico, en cuyo caso nos podríamos ir a los 7 años de antigüedad, que tenga la sede social permanente en España, que desarrolle un proyecto empresarial de carácter innovador con un modelo que sea escalable, es decir, que pueda crecer y que no cotice ni en bolsa ni distribuya dividendos. Es importante saber también que el volumen de negocio no puede superar los 10 millones de euros y que el 60% de la plantilla generada por esa sociedad tiene que tener contrato laboral en España. No obstante, para que una empresa sea catalogada como startup o empresa emergente, va a tener que obtener una certificación por parte de ENISA. ¿Quién es ENISA? Pues ENISA es la Empresa Nacional de Innovación, que es una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria y es la que se va a encargar, entre otras cuestiones, porque ENISA también es importante que lo tengáis en cuenta, también facilita apoyos e incentivos a las nuevas sociedades, facilitando financiación, normalmente en la figura de préstamos participativos, y también van a ser los encargados de emitir estas certificaciones. ¿Cuáles son los incentivos fiscales para este tipo de empresas? Bueno, pues en principio la deducción de la que he comentado antes para los business angels o inversores privados que invierten en una sociedad, pues se va a incrementar la base de 60.000 a 100.000 euros. Y además el porcentaje de deducción también se eleva de 30 al 50%. Estos incentivos no solamente aplican a los inversores privados, sino que también se los pueden aplicar los propios socios fundadores de la empresa. Hay que tener en cuenta que para que el Business Angel se pueda aplicar esta deducción o el socio fundador, los fondos propios de la empresa emergente no pueden superar los 400.000 euros en el inicio del periodo impositivo en el que se realiza la aportación. Luego existen otra serie de beneficios para la tributación inicial. Como hemos comentado antes, para una sociedad de nueva creación se pasaba del actual 25 al 15% en los 2 primeros años. En el caso de las startups, este periodo se amplía a los 4. Es decir, una startup podrá aplicarse un tipo de gravamen minorado al 15% desde el primer periodo en que su base imponible resulta positiva y los 3 siguientes. Y luego, a su vez, aparte de aplicarse ese tipo de gravamen minorado, la empresa también puede solicitar un aplazamiento de esa deuda tributaria. Es decir, nos permiten pagar los impuestos con un aplazamiento a coste cero. El primer año sería de 12 meses y el segundo 6 meses. Todo ello con la finalidad de dotar de mayor liquidez y tesorería a la empresa. Respecto a lo que son ayudas y subvenciones, y antes de entrar un poco en el portal de información que está disponible para todo el mundo, en la Dirección General de la PYME, sí que quería comentar un poco lo que he dejado antes entrever. Existen también otra serie de apoyos que son una serie de incentivos que existen a través de organismos que trabajan para la financiación de las empresas y de las pymes españolas. Por un lado, podríamos contar con la financiación de ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, y por otro lado, también el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, tiene préstamos y financiaciones interesantes para emprendedores. Muchas veces estas financiaciones pueden ir apoyadas por sociedades de garantía recíproca, incluso por gobiernos regionales, como es el caso del Gobierno de La Rioja, cuando os explico un poco los incentivos que existen a nivel regional. Tal y como os he comentado, los incentivos de los que he hablado previamente eran incentivos de carácter estatal. Pueden existir también ayudas y subvenciones de carácter estatal que procedan a través de fondos europeos y que sean facilitados por los distintos ministerios. Y luego están todo el entramado de ayudas y subvenciones que dependen de las administraciones regionales
y los ayuntamientos. Para conocer qué ayudas y subvenciones tenemos en nuestra empresa, podríamos acudir a la dirección que aparece en la presentación. En la página web del PAE electrónico dependiente del Ministerio de Industria existe un buscador de ayudas a través del cual pues, podríamos ver qué ayudas aplican en cada región o qué ayudas se pueden optar dependiendo del sector de actividad. Respecto a las ayudas que aplican en La Rioja, os voy a explicar un poquito con carácter general los apoyos que tenemos desde el Gobierno, que tienen desde el Gobierno de La Rioja y de las cuales informo yo con frecuencia. En principio, con carácter general, existe una ayuda que es un 35% de la inversión para empresas de nueva creación. Es decir, una empresa de nueva creación que vaya a montar un negocio en La Rioja puede obtener una ayuda que asciende al 35% de la inversión que tenga que realizar. Existe una ayuda específica para empresas de nueva creación que son innovadoras. Esto sería un poco más dirigido al sector de empresas emergentes o startups, que también podrían recibir, aparte de ayuda para la inversión, ayuda para lo que es el gasto de estructura, fundamentalmente equipo humano y también desarrollo. En la actualidad existe una ayuda de 5.000 euros para nuevos autónomos. Tengo puesto ahí que no sean societarios porque es cierto que esta ayuda aplicaría a cualquier persona que se dé de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos y que vaya a darse de alta como empresario individual o a través de una sociedad civil o comunidad de bienes. Si el proyecto se desarrolla en un ámbito rural, en el Gobierno de La Rioja también se pueden acceder a fondos LEADER a través de las agrupaciones de desarrollo local. El Ayuntamiento de Logroño también ahora mismo tiene una ayuda para sufragar los gastos de alquiler o de compra del local, que con carácter general son 3.500 euros para todas aquellas actividades que se instalen en la ciudad de Logroño. En conclusión, existen muchísimas ayudas, existen muchísimos apoyos y probablemente en cada municipio o región varíen. Por ello, yo os recomendaría que buscaseis si tenéis intención de emprender o estáis analizando la viabilidad de una idea de negocio, busquéis algún tipo de servicio de asesoramiento gratuito, que estoy convencida de que en todas las regiones de España existen. Si no, os podéis meter en la página web de www.paelectrónico.com, dependiente del Ministerio, y buscar el PAE más próximo, donde os podrán asesorar un poco sobre todos los incentivos y ayudas que tenéis para vuestro proyecto. Muchísimas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición en el servicio del Departamento de Creación de Empresas de la Federación de Empresas de La Rioja. Gracias.